Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos martes de preguntas, así que estén preparados. En el tercer bloque van a entrar todas y por supuesto espero que hablemos mucho de lo que está pasando en el sector salud. También vamos a hablar sobre libertad de expresión y sobre elecciones y candidatos en el 2026. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Préstame IPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, hay bastante que contarles sobre libertad de expresión porque ayer se comenzó a conocer qué es lo que el gobierno quiere hacer respecto a los contenidos que quieren que ustedes conozcan en la señal abierta, en el radio. Dejaron entrever que podría ser hasta prensa escrita también. Tenemos esta noticia. Ayer el viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, dijo en una entrevista que estaba en RPP, que el objetivo era poner unos 40 minutos entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Todos los días. Todos los días. Una franja para el gobierno, ¿no? 40 minutos netos son una hora, ¿no? Entonces, todos los días, toda la programación nacional va a tener la incursión de la hora de Dina. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Ya comenzó a dar detalles, porque claro, al principio solo teníamos esto de que los medios de comunicación tendrán que pasar los contenidos en los cuales el gobierno demuestra que está venciendo la delincuencia, cosa que todos sabemos no está ocurriendo, pero que el gobierno quiere hacerles creer a todos ustedes. Como quiere hacerles creer que la delincuencia en el Perú hoy es un fenómeno de percepción, que es un fenómeno por el cual los medios de comunicación les hacemos creer que todas estas personas que están asesinadas hoy, 4 más ayer, nos las hemos inventado. Que los 4.204 víctimas del gobierno de Dina Boluarte nos los hemos inventado, que no existen, que esas víctimas de asesinato violento no existen. Y para contrarrestar eso, van a invadir con contenidos el prime time, o sea, la hora de más vistas de la televisión de señal abierta. Y de radio no, me imagino, porque no tienen la menor idea de que ese no es el prime time de radio, pero en fin, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Es como si, a ver, pónganse a pensar, los días domingos, que se transmite de 8 a 10, programas políticos, ¿no? Punto Final, Panorama, Cuarto Poder. Y en vez de eso, durante la primera hora, de 8 a 9, todos en cadena van a tener que ver los logros del gobierno. ¿Ah? ¿Qué va a lograr eso? Que la gente apague el televisor, evidentemente. Lo dijo ayer el viceministro muy ingenuamente, dijo, bueno, es que en realidad nuestros medios, que los tenemos, no tienen pues la llegada que tienen los otros medios privados. ¿Y por qué cree el viceministro que los medios privados tienen más rating que los medios del Estado? Por lo menos en TV Perú. ¿Por qué cree? Porque TV Perú pues es aburridísimo y pasa los logros del gobierno y nadie le cree. Entonces, como es un aparato de propaganda del poder, no tiene por qué tener pues gran audiencia. Si no fuera un aparato de propaganda del poder, de repente tendría más audiencia. Entonces quieren conseguir lo que no pueden conseguir en medios que sí tienen cobertura. Ojo, TV Perú tiene la mejor cobertura que hay en televisión en el Perú. Cobertura nacional no lo gana nadie. Y radio nacional no lo gana nadie. Pero no tienen audiencia, que es diferente. O sea, están ahí, pero la gente no los quiere ver. ¿Por qué cree que la gente no los quiere ver? Entonces ahora vamos a poner el mismo contenido beneficioso para el gobierno en la señal abierta. Te van a pagar, pues. Porque lo que no pueden controlar es esto. Y las generaciones más jóvenes, cada día más, incluso las mayores, están abandonando la señal abierta porque acá son libres y pueden elegir cuándo ven, qué ven, cuánto ven, de lo que les dé la gana.
no de la propaganda obligatoria del Estado que está expropiando los minutos al aire. ¿Eh? Es una expropiación pura y dura. Una campaña de propaganda política gratuita mediante la expropiación del espacio. Muy bien. ¿Pero qué dijo el señor Gustavo Arancé, nuestro presidente del Consejo de Ministros? No tenemos la obligación de interferir en la labor periodística, dijo, ¿no? Vamos a garantizar que la ciudadanía esté informada. A ver, los gobiernos, por definición, no garantizan que la ciudadanía esté informada, pues. Garantizan su propia propaganda para mantenerse en el poder. Justamente la libertad de expresión, que es ajena al Estado, es la que contribuye a que la gente esté informada. Por eso es una libertad política en todas las constituciones del mundo, porque efectúa un contrapeso ¿a quién? ¿A quién está en el poder, pues? Porque si el poder es el único que informa, la ciudadanía no va a estar bien informada, va a estar muy mal informada. De hecho, ya informa. Lean ustedes, por favor, las redes sociales de todos los ministerios. ¿Por qué tiene cada tuit que pone tiene un like o dos? Porque a nadie le interesa que le mientan. Y lamentablemente este gobierno ha mentido en un sinnúmero de ocasiones. Baste recordar casos como las cirugías plásticas, los Rolex y otros más para no creerle nada. Imponerle a los medios de comunicación y a la audiencia la tortura de tener que escuchar la propaganda del gobierno no va a mejorar su imagen, la va a empeorar, por lo tanto es hasta inconducente. En fin, ayer se han manifestado varios gremios, la Asociación Nacional de Periodistas ha dicho que es un intento de controlar a los medios de comunicación. Reitero, esto es absolutamente inconstitucional, pero como a este gobierno le importa un pepino, simplemente hay que recordarlo. Y el Consejo de la Prensa Peruana también ha sacado un comunicado señalando exactamente lo mismo. Es un intento de favorecer la imagen del gobierno, es una amenaza clara y absoluta contra la prensa. La buena noticia es que algunos congresistas, preguntados ayer, algunos congresistas sobre esto, se han mostrado en contra. La República entrevistó a unos 4 y sí, todos dijeron, tenemos acá, Congreso rechaza, le da la espalda al proyecto. Esto va desde Ruth Luque hasta Alejandro Cabero, ¿no? Que han dicho Susel Paredes, de ninguna manera. Pero son la mayoría, no lo sé. No lo sé. Porque fíjense ustedes quiénes serían los más interesados en que la programación noticiosa de los medios sea controlada por el Ejecutivo. Los congresistas. ¿Dónde se han enterado ustedes de quiénes son los mochasueldos? En los medios de comunicación. ¿Quién ha investigado a los niños? Los medios de comunicación. ¿Quién les investiga los conflictos de interés? Los medios de comunicación. ¿Quién denuncia los delitos anteriores de los congresistas? Los medios de comunicación. Si puedes reducir el tiempo del aire de los medios de comunicación hablando de noticias sobre el Congreso, ¿no van a estar felices? ¡Van a estar felices! Por lo tanto, yo creo que les aprueban esta y otras barbaridades. Reitero, les importa un pepino que sea inconstitucional, ¿eh? O sea, el derecho de propiedad para ellos no existe. El derecho de propiedad lo único que existe es el de ellos mismos. Y la libertad de expresión y el derecho de que ustedes estén informados les interesa un pepino. Pero hablando de noticias que no quieren que se sepan, acá hay una muy interesante sobre el ministro de Justicia. Fíjense ustedes, ¿esto también saldría en la franja? ¿Ustedes creen? Se trata de un caso donde se impute un delito, ¿eh? Poder Judicial ratifica investigación contra Eduardo Arana, es el ministro de Justicia, por tráfico de influencias en el caso de los cuellos blancos. El caso Cuellos Blancos está en este momento empezando el control de acusación porque va a entrar a juicio oral. Hay 46 imputados, uno es el ministro de Justicia,
que ha litigado hasta la Corte Suprema en un habeas corpus alegando que lo tenían que sacar del proceso, ¿ok? Porque esa imputación vulneraba sus derechos. Bueno, la Corte Suprema le ha dicho, no señor, la imputación no vulnera sus derechos, ¿ok? Tiene una conversación ¿con quién? Con Walter Ríos. ¿Ah? Y en clara alusión a promesas, ventajas, beneficios. Ese es nuestro ministro de Justicia. Claro, ¿qué va a querer el ministro de Justicia? Que haya libertad de expresión. Porque si hay libertad de expresión, ustedes se enteran de esto. Asunto que a la señora presidenta le importa también un pepino, ¿eh? Ha estado absolutamente advertida de este proceso y de esta imputación desde que lo nombró. El ministro de Justicia es su brazo derecho en la sombra, el ministro que más se ha reunido con la presidenta y al que se le ocurren estas grandes ideas y las anuncia en algo llamado el cuarto de guerra, que no es más que una guachafería espantosa, porque es una copia gringa de The Situation Room, francamente. Pausa, regresamos con más. Ya vienen las elecciones, ya tenemos candidatos. Venimos con eso. Y muy bien, ayer se reunió el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y solucionaron un problema de fechas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el que viene del Poder Judicial, que es abogado, debió haber sabido desde el principio que una ley prima sobre un reglamento. Pues ayer ya lo entendió y por unanimidad los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones han decidido que el plazo para inscribir partidos políticos no terminó el día de la convocatoria en marzo, sino que va a terminar el 12 de abril. ¿Ok? El 12 de abril. ¿Cuántos más van a entrar entre el 25 de marzo y el 12 de abril? No lo sabemos. Se supone que hay 3 o 4. ¿Cuándo lo vamos a saber? El 12 de abril. No falta nada. En 12 días sabremos si tenemos 41 partidos, como tenemos hoy, o tenemos 42, 43, 44. Esperemos que no muchos más, porque no hay muchos más que puedan llegar. Varios se han quedado en el camino, ¿eh? Ojo, pudieron haber sido 70. Pudieron haber sido 70. Vamos a ver cuántos entran. Pero es curioso que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, su primera reacción haya sido, ya no entran más. Ayer tuvo que recular y decir, no, sí, hasta el 12 de abril. Mientras tanto, tenemos noticias de candidatos, noticias interesantes por su contraste. Francisco Sagasti, en una entrevista en Hildebrand en sus 13, señaló claramente que no va a postular a la presidencia el próximo año. ¿Por qué? Porque ya tiene 80 años, ¿ok? Y lo que ha señalado también es que no va a permitir, ¿no es cierto?, un abuso del poder, ¿no es cierto?, del Congreso contra él. Pero que es perfectamente consciente que ya tiene 80 años, tiene que hacer 2 años de campaña, o sea, este año y el próximo año y medio, y luego gobernar 5 años. O sea, hasta el 2031 estamos hablando de 7 años más. Él dice, a los 87 años no puedo ser presidente. Es una actitud racional, responsable, que además calma a los excitaditos congresistas que lo ven con terror como candidato, pero él lo que ha dicho es que va a seguir litigando ante el Congreso y a donde tenga que litigar porque no va a permitir un abuso del poder y tiene toda la razón. No quiere terminar en una campaña, claro, como Biden, ¿no? Pero miren lo que sucedió el mismo día que se conoce esta noticia. Hernando de Soto anuncia su candidatura por el partido Progresemos Perú. El partido Progresemos Perú pertenece a otro señor, a un señor Jaimes. El señor Hernando de Soto ha publicado ayer avisos en La República, El Comercio, el diario Correo, a toda página, señalando que el señor Jaimes prácticamente le ha entregado el partido. El partido es de Hernando de Soto. De hecho, el señor Jaimes y yo hemos conversado y yo soy el candidato. Nadie le explicó que hay una cosa llamada democracia interna en los partidos. Yo soy el candidato, no hay nada que hacer.
Parece ser que a comprar una franquicia. El aviso parecía más de compra de franquicia que de otra cosa. Pero al comprar la franquicia, el señor se lanza como candidato. Pero hay un pequeño problema, ¿no? Tiene 84 años. Y de nuevo, aplicando la misma evaluación de Sagasti, cuando termine su mandato, si resulta ser elegido, va a tener 91. Hay que admirar el entusiasmo, ¿no? Y sí, claro, tampoco uno puede criticar, no quiero que me digan edadista después, pero ¿no es un poco difícil, digamos, hacer una campaña? ¿No es un poco difícil llegar hasta el final? Por más longevos que sean tus genes, ¿no? Porque ya la agilidad, pues, simplemente no es la misma. Hernando de Soto hizo una buena campaña en el 2021, quedó en cuarto lugar, colocó 7 congresistas y luego se peleó con la franquicia que lo había llevado, como era lógico, porque no era suya. Y nos dejó una bancada que no responde a él, tampoco responde mucho al partido, a veces sí, a veces sí, a veces sí quiere participar en el proyecto de reelección. ¿Qué va a hacer con Progresemos Perú? Una franquicia creada para esta elección. Vaya uno a saber. Pero no le preocupa el ejemplo de Biden, eso está clarísimo, para nada. Y antes de irnos a las preguntas de ustedes y hablando de campañas, yo presumo que el señor Bustamante de Fuerza Popular no aspira a la reelección en el Senado. No después de haberlo escuchado ayer. Esto ha sido un escándalo. Congresista fujimorista causa indignación al afirmar que las mujeres no tienen condición biológica para participar en ciencia. Esto ha sido un hallazgo de la encerrona ayer que lo publicó en redes sociales e inmediatamente todo el mundo saltó. Tan saltó que el Ministerio de la Mujer ha sacado un comunicado contra un congresista de Fuerza Popular. Fuerza Popular es partido aliado del gobierno, pero ha sacado un comunicado diciéndole machista con todas sus letras. ¿De qué se trata esta historia? Vamos a explicar un poquito el contexto. Como ustedes saben, hay una serie de carreras STEM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Medicina. Science, Technology, Engineering, Medicine. ¿Ok? Las carreras STEM, durante los últimos, no sé, 50, 60 años, no han sido carreras muy atractivas para las mujeres. Por un problema de acceso y de empleabilidad posterior. Yo les puedo decir con absoluta honestidad que lo mismo pasó con el derecho. Cuando yo estudié derecho, éramos el 30% de la clase en la Universidad Católica. Hoy, más de la mitad de la clase son mujeres. Creo que en la Católica están en 60%. Hay un problema de acceso y empleo, pero poco a poco va mejorando. Hoy en el Perú, la matrícula de mujeres en carreras STEM está llegando al 30%. Lo cual es una buena noticia, la matrícula. Ahora falta, ¿no?, la salida de la carrera y la empleabilidad. De eso se estaba hablando incluso para aspirar a que en el futuro, como es la sociedad, hay la mitad hombres, la mitad mujeres, eso se refleje también en las carreras STEM. Porque el aporte que hace justamente la mujer en carreras de esta naturaleza es muy importante y podríamos poner muchos ejemplos. Pero escuchemos lo que dijo el doctor Bustamante. Agárrense de la mesa. Luego el tema de... Usted dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay pues 33% de mujeres científicas. La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto. Y no porque no se les quiera otorgar facilidades. Hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino es porque sencillamente no hay una condición biológica que, aparentemente, ¿no? No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias como las exactas o las ciencias naturales o físicas, ¿no? Ahí los porcentajes de mujeres pues, son de 3%, 5%. Entonces me preocupa que acá tengamos 33%.
O sea, algo no está bien en el cálculo, ¿no? Y también me preocupa que se pretenda llegar a 50%, ¿no? Ay, 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 la estampida de dinosaurios nos ha atropellado y estamos así tratando de recuperar la cordura. En primer lugar, niega la estadística. Niega la estadística. O sea, yo no creo que sean tantas, ¿ah? Son, pues. Qué pena, ¿no? Pero son. O sea, la matrícula hoy en carreras de STEM en el Perú está más o menos en el 30, 29.9 dicen algunos, 33.3 dicen otros, pero eso es más o menos lo que hay. Eso es lo que hay en carreras de STEM. Y en el mundo, dependiendo del país, las cosas también han mejorado muchísimo, porque las cosas mejoran. Claro que mejoran. Pero luego dice que son solo 3%, porque las mujeres no tienen condición biológica para la ciencia. ¡Wow! Bueno, este es el doctor que le recomendó a todos ustedes lavarse las manos con orina en pandemia para desinfectarlas. Y es también el doctor que dijo que las vacunas de Sinopharm eran agua destilada. Yo presumo que no va a postular a la reelección, ¿no? Presumo. Y que salió, hay que decirlo, en defensa del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Dios mío. Dios mío. Pausa. Regresamos con mucho más. Tenemos todo el escándalo en Digemit, portada hoy de la República. Digemit queda en manos de los amigos de Medifarma. ¿Ah? ¿Qué es esto? Y diríamos también de los amigos de APP. Alianza para el Progreso controla el Ministerio de Salud. La nueva jefa de Digemit, Sonia Delgado, ha sido química, bueno, es química farmacéutica, ha sido decana del Colegio Químico Farmacéutico, enemiga de los genéricos y además muy cercana al asesor legal, al representante legal Luis Canachiro de la empresa Medifarma. A ella la han nombrado. Pausa y regresamos. Muy bien, preguntas del público. Yo sé que tienen muchas cosas que preguntar y que comentar. Estamos abiertos a todas las preguntas. Voy a contestarlas muy rápido para que sea un ping-pong y puedan entrar la mayor parte de ellas. Así que vamos con la primera, por favor. Si tienen ahí la pregunta. Ya está, ya está. Leticia Rojas nos dice, es más que seguro que van a aprobar esa ley. Yo también creo lo mismo. ¿Qué pueden hacer los medios legalmente para no aceptar esta política de gobierno? Lo de siempre. Acción ante el TC. Bueno, acción de amparo, ¿no es cierto? Ir al tribunal, ir al Poder Judicial, Tribunal Constitucional y finalmente ir a la Corte Interamericana. La otra es que algún decano de algún colegio de abogados en el Perú presente una acción de inconstitucionalidad, que es la vía más rápida. Porque yo creo que el amparo lo ganas de todas maneras en primera y segunda instancia, no hay discusión. Pero en el TC, vaya usted a saber. Y eso, todo eso demora, obviamente. Ahora, yo sí creo que en este caso los medios pueden solicitar una reparación por el daño, porque va a haber lucro cesante de todas maneras. ¿Qué más? Doctora, dice José Casalino, en su franja que quieren Dina hubiera informado sobre los 2 policías implicados en el robo de oro, claro, o de los policías que mataron a una persona en una intervención en Barranca. Eso vamos a ver, pues. Porque tenemos en el Perú policiales, noticias policiales de policías. Esa es una especialidad de nuestro país. O sea, noticias policiales donde los delincuentes son policías. Y ahí están los 2 casos de este fin de semana. ¿No? Policías implicados con banda, tenían su banda, robándose un lingote de oro. Y otro grupo de policías que acuden al llamado de un policía que estaba trabajando de civil, pero era policía, y al intervenido lo matan a golpes. Entre 5 policías. ¿De repente de eso nos quiere contar Dina? No creo, ¿no? Lo que nos van a hacer el gobierno es atarantarnos con las benditas cifras que ponen. 342 detenidos, 823 operativos, 566. No significan nada. ¿No tienen alguien que les explique que eso no significa nada? Que en el cerebro humano no significa nada. Así no se hace comunicación, pero no les voy a enseñar cómo hacerla. Siguiente, por favor.
Claudia Soto, doctora Rosa María, ayer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones presentó el cronograma y se fijó que en diciembre recién se sabrían los candidatos. ¿No cree que es muy corto el periodo y si esta fecha se puede cambiar? Claro que es muy corto el periodo. Por eso teníamos PASO y las PASO se celebraban en octubre. Y el resultado de la PASO, ahí nomás, te decía quiénes eran los candidatos. Entonces tenías noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses de campaña. ¿Ok? En diciembre vas a saber quiénes pasan y la inscripción definitiva es la primera semana de enero. Es ajustadísimo. Ojo, para candidatos presidenciales, porque los candidatos al Parlamento se inscriben probablemente la primera semana de febrero o la última de enero. Es ajustado. Miren, lo que los políticos quieren es que la campaña sea lo más corta posible. ¿Por qué? Porque cuesta plata y no tienen. Y dos, porque no quieren que ustedes se enteren de todo lo que se tienen que enterar. ¿De cuánto nos hemos enterado cuando ya salieron? Ahí nos enteramos de los juicios, de los alimentos, de las conductas irregulares, de su paso por este sitio o por el otro. Ahí recién nos enteramos. ¿Por qué? Porque la campaña es muy corta. Y con 41 partidos, con 10.000 candidatos, ¿ustedes creen que se puede hacer un peinado? No, no. Es bien difícil. Por eso, desde acá humildemente les recuerdo, por estos no. No voten de frente, descarten. Ya, todo el partido que está hoy día en el poder. Porque ellos son los que han generado esto. Ellos son los culpables de esto. De que usted no tenga tiempo de poder revisar exactamente cuál es la propuesta o por quién quiere votar. Siguiente, por favor. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Eric, ¿existe la posibilidad de que los medios acepten la franja estatal pero la transmitan en la madrugada? No. No, pues, la ley está hecha por gente muy, muy viva. No. No, lo que quieren es apropiarse del prime time. Punto. Es la expropiación de un bien ajeno. Eso es lo que es. Porque esos minutos en el aire son de propiedad de ¿quién? Del sector privado. Y en esos minutos en el aire pueden poner lo que les dé la gana. Ya no. Ahora pones lo que el gobierno dice que tienes que poner. Te manda su cassette, ¿no? Antes se decía cassette. Te manda el contenido completo. Mi contenido. Y ahí van a ver ustedes las habilidades de producción y realización del Estado peruano. Siguiente, por favor. Kipam. Rosa María, ¿es muy burocrático que se solicite y gestione la importación de suero en caso de no contar con suficiente avistamiento nacional? No. ¿Cuál debería ser la urgencia para entender esta necesidad? Es urgentísimo. Esto es urgentísimo. Ayer estuve conversando con el doctor Ugarte y Óscar Ugarte proponía 3 cosas. La primera es que se use dextrosa en vez de... suero fisiológico es con sal, dextrosa es con azúcar. Pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? O es azúcar o es sal. Las dos te hidratan inmediatamente. Se puede usar dextrosa, que hay, ningún problema. Primera acción, si puedes sustituir una cosa por otra, la sustituyes. Depende del médico. No puedes sustituirla. Tienes que autorizar a otras plantas en el Perú a producir. Eso puede ser muy rápido porque, reitero, la producción de un suero fisiológico es lo más sencillo que hay. Es agua con sal, en la proporción correcta. ¿Ok? Es lo más sencillo que... Es tan sencillo que se usa hace, no sé, 100 años y nunca ha habido un accidente como este. Eso es una tragedia, porque es mal uso de los protocolos, mala fabricación. Que ese lote, si era testeado correctamente, como tiene que ser, todo lote se testea, ¿no? No salía al mercado. Hasta ahora no nos explican qué pasó. Y la tercera posibilidad es importar. Lo que pasa es que, piense usted en el flete, es caro, porque estás transportando básicamente agua.
pero de Chile puede llegar, yo creo que muy rápidamente, y de mercados muy cercanos, Colombia, Ecuador, muy rápidamente a Perú, ahorrándote sobre todo el flete, que es lo más caro. Pero sí, o sea, el mercado no puede quedar desabastecido. Esas son las tres medidas: dextrosa, producción local autorizada e importación. No debería haber ningún desabastecimiento, les reitero, porque es básicamente agua con sal en la proporción correcta. ¿Qué sigue, por favor? Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Qué posibilidades tiene el señor Vizcarra de llegar a participar en estas elecciones? Bueno, hemos hablado bastante, señor Urrutia, del tema, porque el señor Vizcarra está inhabilitado por el Congreso. No está condenado por el Poder Judicial. Todavía no hay condena contra él. Hay un juicio oral que está en marcha, pero no hay ninguna condena. La inhabilitación es de carácter político y Vizcarra está litigando contra esas inhabilitaciones, porque son varias, y probablemente para las que vengan igual, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional en este momento. Si no le responden, está el voto. Si no le responden o le dicen que no, se va inmediatamente a la Corte Interamericana. Petro, el presidente de Colombia, logró ser habilitado para postular. También lo inhabilitaron por 10 años y logró su habilitación. La inhabilitación de Petro fue administrativa, lo cual era más burdo, pero esta es política, lo cual hace también francamente viable la posibilidad de que postule. Y de que postule con éxito. El asunto hoy es que las empresas encuestadoras no están colocando en sus resultados la intención de voto de Vizcarra porque está inhabilitado, lo cual lo favorece. Porque, digamos, en la chismografía política todos sabemos que le va muy bien, que los resultados están ahí, no los pueden publicar, pero están ahí y son muy buenos. Y deberían publicarlos, porque no hay ninguna ley que lo impida. Y eso puede cambiar todo el panorama electoral, guste o no guste. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Quiénes eligen al Jurado Nacional de Elecciones o quiénes lo conforman? Y como sabemos que ellos tampoco fueron tomados por el pacto y por tanto garantizar una elección democrática y sin vicios. Es bastante buena su pregunta, señor Jesús Faustino. La Constitución del 93 establece que el jurado tiene 5 miembros que provienen de distintas fuentes, justamente para tratar de hacerlo lo más democrático posible, lo menos, que tenga menos carácter corporativo, que represente solo a alguien. De hecho, los 5 son abogados. Eso sí es un requisito indispensable porque se trata de un tribunal que administra justicia electoral. El presidente es el representante elegido por los vocales supremos de la Corte Suprema y él preside. El Congreso no quiere que él presida, pero en fin, están en esa discusión. Él preside hoy. El segundo es un representante de los fiscales supremos. Ojo, no tienen que ser vocales supremos en ejercicio. Pueden estar en retiro también. ¿Ok? Entonces ahí van 2. Uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público. Luego vienen 2 que son, uno representa a los decanos de las universidades públicas, a los decanos de Derecho de las universidades públicas y otro representa a los decanos de Derecho de las universidades privadas. Es decir, los decanos se juntan, hay unas candidaturas y entre ellos se eligen. Ahí van 4. Y el último es el representante de todos los abogados del Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué solo el Colegio de Abogados de Lima? No me pregunten, pero ahí está la Constitución. Esos son los 5. ¿Qué garantía tenemos? Ninguna. Ninguna. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Vladimiro Montesinos tenía sentado a 4 de 5 del Jurado Nacional de Elecciones en su oficina en 1999. Hay un Vladivideo de eso. Y les ofreció de todo. De todo. Y el 31 de diciembre de 1999, antes de que cambiemos de milenio, a las 8 de la noche, sacaron una resolución, ¿no?, en medio de la fiesta, autorizando la reelección de Alberto Fujimori. Lo único que podemos esperar es que sea gente honrada, que sea gente honorable, pero que usted y yo lo podamos garantizar, ¿no?
Ahí tiene un antecedente. Siguiente pregunta. Buenos días, doctora. Aquí Javier. ¿Cree que en el caso de los sueros la empresa se porte diferente que el Real Plaza? Bueno, yo espero que se porte igual. Tiene que pagar. Real Plaza está pagando, la empresa tiene que pagar. No hay nada que hacer. Ambas son empresas formales en el Perú. La informalidad no paga nada. Desaparece. ¿Ok? No está. Y lamentablemente, la mayoría de tragedias que tenemos en el Perú están en manos de informales y todos ustedes dicen, bueno, son informales, no se puede hacer nada. Incendio de Barrios Altos ahorita. ¿Quién le devuelve sus casas a la gente que perdió su vivienda? Nadie, porque la municipalidad no se oye padre. La municipalidad que permitió que esto sucediera, además, porque no tiene capacidad de fiscalización. Pero regresando al caso de Medifarma, se tiene que pagar igual que Real Plaza. Real Plaza ya tiene reparaciones civiles acordadas, me parece, con 60 de 80, por decirles. Igual tiene que hacer Medifarma, tiene que sentarse y pagar. Daño emergente, lucro cesante, daño moral, proyecto de vida, íntegro. En el caso de personas que sobreviven con secuelas, de por vida. El principio es muy básico, está en el Código Civil y es para todos. Cualquiera que hace un daño tiene que indemnizarlo. Es un principio universal. Si yo hago daño, indemnizo. ¿Cuánto? Para eso están los abogados, se sientan, negocian, discuten, fijan los montos, etc. Exactamente igual. Digamos, inicialmente las familias van a pedir una conciliación, si no, inmediatamente al Poder Judicial. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Sabemos, nos escribe Nicolasa Vargas. Sabemos que desde febrero, inicios de marzo, se sabía que lo de los sueros, entonces, ¿quiere decir que Medifarma otorgó dinero al gobierno para que tenga la buena pro? No, está muy enredada su pregunta. ¿Ok? Una cosa son las compras del Estado a Medifarma, que efectivamente las ha tenido y muchísimas, y en grande es un gran proveedor del Estado, es de los grandes proveedores del Estado, sobre todo en el campo de la salud. Y otra cosa es la alerta farmacológica sobre las consecuencias adversas de un producto. Son cosas completamente distintas. Un producto que tiene alerta farmacológica, el Estado no lo va a comprar nunca, pues, obviamente. Las compras de estos productos son anteriores al hecho mismo. ¿Ok? O sea que no son dos cosas iguales. En efecto, lo que sí se está investigando es por qué, si el primer fallecido es el 28 de febrero, la alerta farmacológica sale el 21 de marzo. O sea, ¿por qué pasan 3 semanas? Y ahí hay muchas explicaciones, pero de eso depende la investigación que tiene que hacerse. Puede ser que los familiares no autorizaron necropsias. Al no autorizarse necropsias, es muy difícil establecer la causa de muerte. Y como los decesos fueron en clínicas privadas, es muy probable que los familiares no hayan autorizado necropsias. No lo sabemos, pero si lo hubiéramos sabido antes, se hubiera obtenido la información de manera inmediata. Lo segundo es que los médicos comienzan a ver, ¿no es cierto?, consecuencias adversas no en un paciente, sino en varios pacientes para comenzar a entender qué está pasando. Y eso también demora. Pero todo esto tiene que ser fruto de una investigación. No nos adelantemos. ¿Ok? Siguiente, por favor. X, Medifarma. ¿Qué delitos han cometido los representantes legales? ¿Cuántos años podrían ir presos? Miren, acá hay un tema bien complicado de explicar, ¿ya? Pero espero que tengan paciencia y lo entiendan. Para que una persona cometa homicidio y vaya a la cárcel, tiene que haber dolo, tiene que haber la intención de matar. Si yo no tengo la intención de matar, se llama homicidio culposo. Voy a ser condenado, pero no voy a ir preso, porque es una pena menor de 5 años. ¿Ok? Entonces acá lo que hay que determinar es si esto es homicidio culposo o homicidio doloso. Parece ser homicidio culposo. El otro camino, que es lo mismo que se discutió en el tema penal en el Real Plaza, es si hay dolo eventual. ¿Ok? Es decir, yo tenía que saber que estaba poniendo en el mercado un producto que mataba.
Tenía que saberlo. Y ahí es importantísima la investigación. ¿Quiénes hicieron el control de calidad? ¿Tenían que hacer el control de calidad? ¿No tenían que hacerlo en esos lotes? ¿Por qué no lo hacían en esos lotes? Y ahí se tiene que investigar quiénes son las personas responsables del control de calidad, quiénes son las personas responsables de la distribución del producto, etcétera, etcétera. La responsabilidad penal siempre es personal. Ahora, como tercero civilmente responsable, va la empresa de todas maneras, civilmente, por eso es que tiene que pagar. Acuérdense siempre, una cosa es la responsabilidad penal, voy a la cárcel porque he cometido un delito, de la responsabilidad civil, pago porque he cometido un daño. ¿Ok? No es lo mismo. Pero en el proceso penal se puede resolver también la responsabilidad civil. Entonces la empresa va a ser tercero civilmente responsable de todas maneras. Y si el Estado se presenta como agraviado, va a ser tercero civilmente responsable frente al Estado, que es lo más probable. ¿Ok? Pero que, digamos, la gerencia, el directorio, los accionistas, todos vayan presos, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Ya aprendieron, creo que eso con Intercorp. ¿Se acuerdan cuando salían con unos carteles que decían Rodríguez Pastora, Chayapalca? Ya, eso es mentira. Y se demostró que era mentira. Así no funciona. Y no puede funcionar. Porque la responsabilidad penal tiene que ser personal y tiene que haber el componente doloso, la intención. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Excelente programa. Pregunta, Mariano Flores pregunta, si se da de baja a la otra sentencia de Cerrón, ¿puede postular a la presidencia? ¡Claro que sí! No hay otra sentencia. Me dijeron que había otra sentencia, pero yo no encuentro dónde está la otra sentencia. La que tenía, por el caso del agua, esa es la que se han bajado. En Altalsis tenía, no tiene sentencia, tenía prisión preventiva, se la quitaron. ¿Ok? La de Aeródromo Huanca se la bajaron. Y Dinámicos del Centro tiene prisión preventiva, por eso que no aparece. Pero no tiene sentencia. Él está habilitado para postular, ya está feliz ya. Con prisión preventiva, ¿no? Pero feliz. Además está convencido que va a ganar. Siguiente, por favor. ¿Bustamante podría ser sancionado por sus comentarios? No sé, no hay delito de opinión en el Perú, ¿no? Yo creo que es una opinión. Así que creo que no. Pero queda claro que el señor es un machista, ¿no? No creo que haya mucha discusión. Lo que está sancionado es la discriminación, ¿ok? Si el señor Bustamante cometiera un acto, una conducta discriminatoria contra las mujeres, por supuesto hay 4 años de pena. Pero su conducta machista es parte de su opinión. Siguiente, por favor. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, Luis Rimani. Estamos pasándonos de largo con las preguntas. ¿Cuál es la sanción por reproducir la firma de la presidenta? Si es sin su consentimiento, es falsificación de documento, es gravísimo, está en el Código Penal. Lo que pasa es que, a ver, hay una forma en la cual tú puedes salvar tu responsabilidad, que es la siguiente, es, señora, ¿usted firmó este documento? Sí, señor, yo lo firmé. Como yo digo que yo lo firmé y no reconozco que han falsificado mi documento, entonces no hay falsificación de documento, porque yo digo que yo lo firmé, que es mi firma. ¿Ok? Entonces, sí, en efecto, ahí podría salvar la responsabilidad civilmente, pero penalmente subsiste la falsificación del documento y por eso es que la Fiscalía está pidiendo los peritajes para establecer si hay o no responsabilidad penal de la presidenta por mandar a falsificar su firma, que es un caso bien especial. Muy bien, vamos a seguir hablando de todo esto en los próximos días, no se preocupen, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamip, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamip.com y haz crecer tu empresa.
Nos reencontramos nuevamente mañana. No se olviden que el jueves volvemos a tener preguntas y respuestas. Nos vemos. Chao, chao.